Señor, te doy gracias porque esta noche, papito lindo, como siempre tu presencia, Padre, nos llena, Señor, nos inunda, Señor, nos hace quebrantarnos, Señor, pero nos gozamos en esa presencia, Padre. Te alabamos porque tenemos esa oportunidad, Señor, ese privilegio, Señor, de poder libremente, Señor, venir a escuchar tu palabra, Señor, porque es un gozo para cada uno de los que estamos aquí, esperar cada día, Padre, para poder venir a alabarte, exaltarte y para escuchar tu palabra constantemente. En este momento, Padre, te pido y nos ponemos en tus manos, Señor. Disponemos nuestros corazones, Padre, para que esta palabra que tú tienes para darnos el día de hoy, Señor, la podamos entender, Señor, que pueda quedar en nuestro corazón sembrado, Padre, y que dé su fruto, Padre, y no solo que se quede en dar fruto personal, sino que sea compartida, Señor. Gracias te doy en este momento, Padre, y estoy en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues el tema de hoy es consolidar y permanecer. La palabra consolidar, pues, tiene varios sinónimos, y uno de los sinónimos de consolidar es afirmar, y el permanecer pues tiene varios sinónimos, pero es estar en un lugar y no irse de ese lugar, o permanecer en algo y no mutar, no cambiar, sino estar fijos en un solo lugar, ¿verdad? Uno de los significados de consolidar, según el diccionario, es dar firmeza y solidez a algo, hacer algo definitivo y estable. Es reunir y volver a juntar lo que antes se había quebrado o roto, de modo que quede firme. También es asegurar del todo, afianzar más y más algo. En este caso, uno de los significados que más me gustó es que decía reunir y volver a juntar lo que antes se había quebrado o roto. Pues nosotros la palabra del Señor tenemos, yo creo que todos los que estamos aquí, bastante tiempo o años atrás de estarla escuchando y de estar buscando constantemente su presencia, pero posiblemente en el trayecto o en el camino hemos tenido momentos de que como que nos alejamos un poquito, de que no permanecemos, de que no estamos consolidados, porque de lo contrario, al estar consolidados, pues no va a ser fácil que una situación, que alguna circunstancia, alguna prueba que se nos presente, nos mueva de ese lugar. Entonces, es como volver a las sendas antiguas, ¿verdad? De alguna manera, platicaba yo antes de empezar la oración con alguien de los que están aquí, y Dios no se equivoca cuando empieza uno a platicar de la palabra, ¿verdad? Y le pone el sentir muchas veces en el corazón a uno, yo le decía, yo no entiendo cómo nosotros ya sabiendo lo bueno, nosotros ya conociendo de Dios, nosotros ya viendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, muchas veces es tan fácil fallar, muchas veces es tan fácil caer, muchas veces es tan fácil decir, no, voy a estar un ratito en el mundo, o voy a alejarme un ratito. Es una pregunta que yo me hago constantemente, ¿por qué? ¿Por qué nosotros como recubiertos de esta carne debería de ser fácil, si ya conocemos el amor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, seguir firmes, estar sólidos y permanecer en su palabra? Yo hasta el día de hoy he encontrado tal vez algunos argumentos o algunas respuestas, pero sigo pensando, como una vez lo compartí que alguien nos lo comentó, es simplemente lo que hacemos es porque lo queremos hacer, y lo que dejamos de hacer es porque también lo queremos dejar de hacer. Recuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y muchas veces cuando los tres no están conectados es cuando empieza a entrar la duda, empieza a entrar el desánimo, empieza a entrar la hueva, tan famosa la hueva, ¿verdad? Entonces el espíritu quiere, pero el alma quiere quedarse durmiendo. El espíritu quiere venir a alabar, pero el alma quiere mejor ir a parrandear. Entonces digo yo, si nosotros podemos esas tres características de cuerpo, alma y espíritu, estar alineados en la presencia del Señor, creo que no va a ser difícil el querer decaer. No va a ser difícil el querer no permanecer o no ser sólidos en el camino del Señor. Muchas de las situaciones que nos presentan
yo siempre lo he comparado como decir, uno va al mar, ¿verdad? Y ve las olas que van y vienen, unas son más altas, otras son olas pequeñitas, pero igual si uno está bien parado también se lo lleva la ola, ¿verdad? Entonces en el Señor no podemos ser así. La enseñanza de los montes y de los valles me confrontó mucho. Ya lo habíamos empezado a ver cuando empezó en el discipulado a enseñar de distintos montes, que hubo una enseñanza aquí de distintos montes, pero ahorita que nos recordaron, o a mí pues en lo personal nuevamente me dijeron, y Dios me confrontó de cuando estamos en un monte, pues todo es bonito, todo es agradable, ya hasta nos sentimos un poquito que caminamos ya más cuadraditos, ¿verdad? Porque estamos sólidos según nosotros, porque estamos bien, porque todo está calmado, porque no hay algo que nos preocupe. Pero ¿saben qué fue lo que más me confrontó a mí? Que muchas veces estando en los montes, y puso el pastor el ejemplo de Job, pues fue llevado de una vez al valle, ¿verdad? Pero él fue llevado. Pero lo que más me confrontó a mí es que estamos en la cima, en lo más alto, en el monte, y nosotros mismos nos tiramos. Y dije, wow, eso es lo que constantemente nos pasa. Eso es lo que constantemente nos pasa, porque el venir aquí es agradable. El venir aquí nos llenamos de paz, nos llenamos de gozo. Miren, platicamos con mi esposa el domingo. Siempre lo hemos dicho los que venimos martes, que los martes son especiales y que hay algo distinto, ¿verdad? Yo no sé si a alguien más le pasó, pero tal vez de unos 2, 3 domingos para acá hemos sentido distintos los domingos. No porque los domingos anteriores no viniera la presencia del Señor o porque la palabra no fuera buena, no me refiero a eso. Pero el domingo terminé yo de sentirme así. Pues se recuerdan que nos sentaron a todos adelante, ¿verdad? No queríamos, pero a la fuerza nos jalaron las orejas para sentarnos adelante, ¿verdad? Miren, yo así lo sentí. Y cuando llegué a la casa, mi esposa me lo comentó y dije, no fui solo yo. Se sintió tan distinto. Se sintió tanto la unión. Había frío, se recuerdan que había frío, ¿verdad? Porque normalmente los domingos siempre hay 1 o 2 lugares de diferencia dentro de cada uno, ¿verdad? Obviamente yo estoy sentado a la par de mi esposa, pues, pero después hay 2 o 3 lugares donde no hay nadie y están los demás hasta el otro lado, ¿verdad? Entonces, no sé, posiblemente eso no fue. Yo estoy seguro que lo que fue es la presencia de Dios, ¿verdad? Pero yo lo sentí distinto. Yo lo sentí distinto de la manera que se sintió esa comunión y ese amor que se sentía, y lo especial de la palabra, por supuesto. Y lo más importante es que la presencia del Señor estaba aquí, ¿verdad? Pero, miren, ya voy a empezar a predicar. Hoy estábamos viendo temprano una película de unos refugiados de Sudán. Son pues africanos, ¿verdad? Que en su país constantemente viven en guerra. Pues son maltratados, son tomados de esclavos y todo lo malo que ustedes se puedan imaginar. Pero siempre hay personas buenas, ¿verdad? O organizaciones que velan por ayudarlos y por los derechos de ellos. Pues en la película la trama era que había una asociación, una iglesia, una organización que iba al país y los ayudaba allá físicamente, pero cada cierto tiempo entraban a una lista para irse a los Estados Unidos, para salir de esa esclavitud en la que vivían, ¿verdad? Y cada cierto tiempo quedaba en el listado, la gente corría a ver si estaban en el listado, para ver si tenían esa libertad tan ansiada, ¿verdad? Y pues siempre una familia regresaba contenta porque estaban en el listado, y los demás pues también alegres por ellos, pero también un poco tristes esperando su oportunidad. La cosa es de que cuando llegó los protagonistas de la película, que llegó su oportunidad y se fueron a Estados Unidos, eran 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. Los separaron, a los 3 varones los mandaron a un lugar, a un estado, y a la mujer la mandaron a otro, porque no hubo una familia que la quisiera adoptar a él. La cosa es que ellos llevaban principios cristianos, porque esta organización, lo principal era que les compartía palabra. Alrededor de todo lo malo que vivían, ellos trataban de que se consolidaran en la palabra. Cuando ellos llegaron a Estados Unidos, pues todo lo que se fueron a encontrar ellos no lo conocían. Pero lo que a mí me sorprendió tanto es que ellos seguían y permanecían en los principios de la palabra.
Así se pudieron enfrentar a un mundo donde todo era bonito a la vista, todo era distinto, más tecnológico, pero ellos no se apartaron y no se olvidaron de dónde Dios había permitido que los habían sacado para una vida mejor. Se presentaron inclusive a trabajos donde en los supermercados, allá cuando la comida ya se venció, aunque esté buena, la tiran, ¿verdad? Y no la regalan por muchas circunstancias que hay, ¿verdad? Pero él ya no quiso seguir porque él lo que intentaba era regalar la comida. Porque por lo que había vivido en su país sabía lo que era eso, el tener hambre, ¿verdad? Pero sus principios no se lo permitieron. Y él prefirió quedarse sin trabajo que hacer algo que no iba conforme a la palabra, ¿verdad? Cualquiera hubiera sido distinto al llegar allá, al ver todo de otra forma, al ver más oportunidades, hubiera caído en vicios, se hubiera olvidado principalmente de Dios. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Muchas veces, estoy hablando de un caso extremo, porque de esa película de verdad que el que la ve y no llora es porque no tiene sentimientos, ¿verdad? Porque de verdad que es triste lo que uno ve, pero a la vez uno aprende. Entonces yo lo quise contar porque muchas veces eso es lo que nos pasa. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida de qué era lo que sufríamos antes. Lo hemos dicho un montón de veces aquí, pero decimos, es que estaba mejor cuando no iba a la iglesia. Entonces estamos solo siendo cristianos de oídos. Solo hemos escuchado al Señor, pero nunca hemos vivido realmente un evangelio real. Pero eso es lo que muchas veces nos pasa. Se nos olvida de dónde nos sacaron, se nos olvidan nuestros principios porque no permanecemos y porque no estamos siendo sólidos en la presencia y en la palabra del Señor. Si nos presenta algo que a nuestros ojos nos brillan, peor si son dólares, ¿verdad? Nos hace el signo del dólar en los ojitos y se nos olvidan los principios cristianos y la palabra principalmente. Por supuesto tenemos principios que somos enseñados en casa, ¿verdad? Pero se nos olvida lo principal, que es la palabra, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor está demandando, que este año que venga nosotros podamos ser sólidos, que podamos consolidarnos en su palabra, en su presencia, y no solo que podamos ser sólidos, sino que permanezcamos. Es todos los días, no podemos un día buscarlo y otro día no, porque esta semana estoy bien, estoy en el monte, pero el lunes caí al valle, ahí sí voy a buscarlo. No, se trata de permanecer durante los 365 días. La palabra, no recuerdo ahorita el versículo, pero esto ahora lo comentaba el domingo, que decía que iban a haber días malos, ¿no? Efesios. Entonces, si ahí dices, porque van a haber días malos, que no todo nos va a salir bien, que vamos a sufrir, que vamos a llorar, que vamos a vernos angustiados, afanados. La misma palabra dice, cada día trae su afán. Entonces va a haber un día en que no va a ser bueno ante nuestros ojos, pero igual es la voluntad del Señor que está permitiendo que lo vivamos. Entonces, mientras nosotros entendamos que el permanecer es lo que nos va a dar una paz, aún en medio de la prueba. La palabra del domingo decía que su presencia va a permanecer en nosotros. Eso sería para cerrar el libro e irnos, decir gracias, ya con esto me dio todas las respuestas. Si el Señor nos está diciendo que su presencia va a permanecer con nosotros y va a estar siempre con nosotros, no nos debería de hacer falta nada más. No nos debería hacer falta nada más, y lo que enfrentemos es recordar. Podemos apuntar esa fecha, ese día y lo que ustedes quieran, como se les haga más fácil, y decir no, yo recuerdo que el Señor dijo que su presencia va a estar conmigo donde yo vaya, que su presencia va a estar conmigo con lo que yo enfrente. Sería suficiente. Pero es porque nuestras bases no son sólidas. Cuando se construye una casa, si las zapatas, creo que se llaman, lo que ponen primero, no son sólidas, máxime si le hacen 2, 3 niveles, va a llegar un momento en que esa casa no va a ser sólida. Un pequeño temblorcito, un huracán, algo fuerte, se va a derribar, ¿verdad? Pero si nosotros, nuestra solidez es el Señor, su presencia y su palabra, así venga el huracán más fuerte o el terremoto más fuerte, la prueba más fuerte, no vamos a ser movidos, porque estamos siendo sólidos y estamos permaneciendo en el Señor. Amén.
Pues yo voy a empezar a predicar. Proverbios 12, 19. Dice la palabra del Señor: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Si vivimos en la verdad, si siempre de nuestra boca salen solo cosas buenas, si nosotros nuestro actuar, nos decía hoy la palabra, hay que vivir lo que uno predica. No necesariamente tiene que estar uno enfrente o atrás de un púlpito para decir que estamos predicando. Cuando hablamos con alguien del Señor, de la palabra, estamos predicando la palabra. Pero estamos viviendo lo que estamos predicando. Es ahí cuando empieza la lucecita roja a encenderse, ¿verdad? Y nos confronta y nos dice, ¿estás viviendo lo que estás predicando? Segunda de Crónicas 24:4. Ahí me voy a basar, ahí solo ahí vamos a estar en Segunda de Crónicas, del 24:4 al 13. Voy a empezar en el 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Cada año tenemos que reflexionar y pensar que hay que restaurar, qué necesita ser reparado, qué necesita ser cambiado, no solamente físico, sino espiritual. Al referirse aquí, esta historia yo no la había leído completa, pero al leerla se adecuó bien a lo que yo quería, lo que el Señor había puesto en mi corazón, y decía la parte que dice, pero los levitas no pusieron diligencia. ¿Quiénes son los levitas actualmente? Somos nosotros, los servidores de una congregación, somos los levitas. Los que han venido los viernes se recuerdan que el pastor Felipe estaba enseñando eso, ¿verdad? Entonces, actualmente nosotros somos los levitas, los servidores, ¿verdad? Muchas veces cuando hay que restaurar, en este caso, como lo estoy comparando, estamos haciendo un cambio de año, estamos terminando el 2018, empezando el 2019, es momento de reflexionar y ver qué saqueo que hay que cambiar, qué saqueo que nos está todavía no dejando ese viejo hombre atrás, aquello que todavía a veces vamos a esa puerta del muladar e intentamos sacar nuevamente. Entonces tenemos que ponernos en oración constante y pedirle al Señor que Él nos revele todo aquello que no le agrada todavía. Yo estoy seguro que hay cosas dentro de mi corazón o acciones mías que no le agradan al Señor, pero también sé que hay algunas que posiblemente ante mis ojos o que yo no las quiera aceptar. Entonces para eso tenemos que ir en intimidad a buscarlo a Él, para que Él nos muestre todo aquello de lo cual tenemos que restaurar. Y hablando físicamente, pues también tenemos un cambio de año dentro de nuestra congregación, ¿verdad? Este año, pues desde el principio el Señor fue bien claro que era un año de oportunidades, ¿verdad? A todos estoy seguro que nos presentaron varias oportunidades, pero miren, también estoy seguro que, por hablar por mí, se presentaron algunas que no supe aprovechar, o se presentaron algunas que por no estar atentos y por no estar sólidos las dejé pasar. También puedo testificar que hay otras que puedo testificar de que el Señor obró en muchas oportunidades que Él me dio, y todos de los que estamos aquí podemos testificar de eso. Pero se trata de que aprovechemos todo lo que Él nos está diciendo, porque Él solo tiene planes de bien para nosotros, ¿verdad? Entonces, si solo tiene planes de bien y este año fue de oportunidades, era porque teníamos que estar atentos a todo lo que se nos presentara. Atentos a todo lo que se nos presentara. Y este año nos está pidiendo que nos consolidemos en su presencia y que permanezcamos en su presencia. Por supuesto, a cada quien el Señor le va a dar palabra.
habrá una palabra específica que el Señor dará para la iglesia, para la congregación. Pero yo estoy seguro que esto me lo dio a mí y mi familia, y por eso lo estoy compartiendo. Y sé que el Señor a cada uno le hablará de distinta manera. Pero lo que sí estoy seguro es que esas dos frasecitas nos pueden servir a todos. El consolidarnos y permanecer nos va a servir para mucho. En el 5. El 5 ya lo leí. Otra cosa que también este año nos toca vivir es de que llegamos al 7º aniversario, ¿verdad? En la numerología de Dios, pues yo no soy tan experto en eso, pero me puse a leer un poquito, y del 7 pues sí conocemos todos, hemos escuchado un poquito, ¿verdad? Y pues que una de las definiciones es de que según bíblicamente el 7 está marcado como aquello que llegará a ser perfecto y pleno. Y pues los ejemplos que nos pone de la Biblia pues son más que ejemplares, ¿verdad? Dice, cuando a los israelitas que caminaran, les dijo el Señor que caminaran 7 días seguidos, y habiendo hecho esto les dijo que dieran 7 vueltas. ¿Y qué pasó? Cayó el muro de Jericó, ¿verdad? También podemos verlo cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces podía perdonar a alguien, y la respuesta de Jesús no fueron 7, ¿verdad? Fueron 70 veces 7. Entonces, ¿qué era esto? Que siempre tenía que perdonar, ¿verdad? Otro de los ejemplos es cuando en el episodio del leproso se dice, el profeta le dice que fuera a las aguas del Jordán y se sumergiera 7 veces. Y al sumergirse 7 veces fue sano, ¿verdad? Y en Apocalipsis, correcto. En Apocalipsis 1:4, el mensaje de Dios fue dirigido a 7 iglesias, ¿verdad? Y así podemos seguir enumerando muchos versículos y ejemplos que hay en la Biblia, pero nosotros también tenemos que estar atentos a eso, porque lo hablaba, creo que Grete, si no estoy mal, la que expuso el viernes de algo de los números, y el pastor Felipe, no, entonces estoy... Sí, va. Sí, ¿verdad? Entonces, en Dios todo es perfecto. Siempre hemos oído la matemática de Dios es perfecta, ¿verdad? Entonces, si la matemática de Dios es perfecta, y este año no es coincidencia que vamos a cumplir 7 años, entonces imagínense lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora, yo personalmente no solo quiero estar presente en este 7º aniversario, sino que quiero ser parte de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Miren, yo siempre he dicho que hay una gran diferencia en estar dentro de un lugar, o en este caso dentro de una congregación, o ser parte de. Hay una gran diferencia, y lo que yo quiero es estar en este 7º aniversario, que sé que Dios tiene grandes cosas para nosotros y para nosotros como congregación, pero ser parte activa de, en lo que cada uno el Señor nos ponga a hacer, porque estoy seguro que a todos nos va a pedir distintas cosas y nos va a poner a hacer distintas cosas, pero tenemos que ser diligentes en lo que el Señor nos ponga a hacer. Aquí hay algunos privilegios que son bien marcados, ¿verdad? Y hay unos que tal vez no se ven, pero son privilegios, ¿verdad? Entonces no importa en qué nos pongan a servir, pero que haya el deseo dentro de nuestro corazón de ser parte de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Nosotros vamos a ser los primeros bendecidos, y nosotros vamos a hacer la bendición que llegue a nuestra casa, y nosotros vamos a hacer la bendición que llegue a todo nuestro prójimo que esté a nuestro alrededor. Y ¿saben qué es lo más importante? Que seamos un testimonio y un buen ejemplo para aquellas personas que dentro de nuestra misma familia están alejados del Señor. Porque hemos entendido que no somos nosotros con nuestras fuerzas que los vamos a lograr convencer. Pero sí tenemos que seguir permanecer en seguir constantemente, ser buen testimonio. Y por supuesto, cuando nos den la libertad de poder hablar de lo que Dios tiene preparado para ellos. Hoy sí voy en el 6, 2 Crónicas 24:6. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Muchas veces nosotros descuidamos nuestro servicio. Muchas veces Dios
no lo ponemos en primer lugar. Muchas veces se nos olvida ofrendar y diezmar. Y no solo estoy hablando de dinero, ¿verdad? Cuando yo ya tengo un privilegio designado, mi responsabilidad primero es ante Dios. Luego es ante quien me dio el privilegio dentro de la iglesia. Pero tenemos que tener esa responsabilidad y que muchas veces se nos olvida. Dios nos da y luego nos preguntamos por qué nos falta, pero somos infieles. Somos infieles en ofrendar, en diezmar, y muchas veces somos infieles en servir. La palabra de hoy decía también que no busquemos la vanagloria, ¿verdad? Que no busquemos el reconocimiento de hombre. Esa es una línea bien delgada. Que tenemos que estar bien, es como una balanza. Que tenemos que estar bien sabios, que tenemos que servir a Dios por sobre todas las cosas. Pero también tenemos responsabilidad sobre la cabeza de casa, ¿verdad? Pero no tenemos que servir, ni ofrendar, ni diezmar para ser reconocido por el hombre. Y tampoco, como hemos escuchado, ¿verdad? Si doy 100, el Señor me da 1000. Si doy 1000, el Señor me da 10,000. Y si doy 10,000, el Señor me da 100,000. Ahí ya se oye bonito, ¿verdad? Y ahí hasta nos atrevemos a decir, la matemática de Dios es perfecta. ¿O no lo hemos escuchado en alguna ocasión? O posiblemente en alguna ocasión lo hemos pensado, ¿verdad? Entonces lo importante es entender esos privilegios, esos servicios, esos diezmos, esas ofrendas, estar atentos cuando el Señor así nos lo demanda. El Señor no lo necesita, por supuesto. Lo hemos hablado un montón de veces, yo lo tengo bien entendido en mi corazón. Pero yo he visto en lo que es ofrendar y diezmar, cómo Dios ha bendecido mis finanzas y las finanzas de mi familia. Falta mucho, porque constantemente todos los días seguimos aprendiendo. Pero yo sí puedo dar testimonio de eso. Y que no les vaya a pasar por la mente que cuando el Señor les empieza a dar un poquito más de ingresos, también el diezmo es más, ¿verdad? Porque cuando ganamos 1000 quetzales tenemos que dar 100, ¿verdad? Entonces muchas veces, a veces dice uno, hasta el dicho común que un día lleva 100, ni se siente, ¿va? O que se le dé uno de esposo, se le deja a la esposa y quiere que le alcance toda la semana de comida, ¿va? O que lo estiren, ¿va? Dios mío. Pero cuando ya ganamos 10,000, son 1000 de diezmo, ¿verdad? Que no nos vaya a pesar. Porque si Dios nos bendijo de tener un sueldo de 1000 a 10,000, es una gran bendición. Pero ya no tenemos que dar 100, tenemos que dar 1000. Aparte de nuestra ofrenda, aparte de nuestro servicio, aparte de cuando la palabra dice, si hay un hermano necesitado, dale. Porque si yo te bendije con 9,000 quetzales más de lo que antes no tenías, tienes como bendecir más. Porque puede pasar, y máxime cuando hay doble sueldo, ¿verdad? Cuando hay el bono 14 del aguinaldo, y ahí dice uno, bueno, ahora gano 10,000 y mi aguinaldo son 10,000, son 20,000. Entonces tengo que dar 2,000, ¿verdad? O el aguinaldo está excepto del diezmo. Para que no, Karen aquí nos puede dar muy bien eso, una contadora experta, es mi asesora. Entonces, siempre tengamos bien entendido en nuestro corazón que mientras más nos bendice Dios, de esa manera nosotros también tenemos que dar por obediencia, dar por amor y darle todo a aquel que lo necesita. El 7, bueno, eso ya leí un poquito, es el 8. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová. 9. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová las ofrendas que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. 10.
Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. ¿Nos gozamos nosotros cuando Dios nos pide algo? ¿O decimos, eso que me está pidiendo Dios posiblemente no viene de Dios, ¿verdad? Y es el ejemplo que me adelanté a eso, ¿verdad? A lo que estábamos hablando de los diezmos, entre más ganamos, más tenemos que dar. Es eso, nos gozamos cuando sabemos y tenemos entendido en nuestro corazón la obediencia que tenemos que hacer. Nos gozamos cuando de repente tenemos que ayudar a alguien o lo damos, pero me está doliendo darlo. Yo creería que ahí se corta la bendición. Eso es mío, no es doctrina, ¿no? Pero yo creería que ahí se corta la bendición. A mí me confrontó mucho cuando estuvo el domingo, dijo, es que nosotros los papás a veces equivocadamente no nos disfrutamos algo nosotros por dárselo a nuestros hijos, ¿verdad? Y constantemente tengo una vocecita aquí que todos los días me lo recuerda. No voy a mencionar quién es. Yo creo que ya todos saben quién, ¿verdad? Pero me confronta mucho eso porque esa parte a mí me ha costado mucho. Bendito Dios, siempre he sido responsable. Es mal hablar de uno mismo, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Pero esa parte me ha costado mucho. El de saber que yo también tengo que disfrutar de lo que Dios me da. El saber que del fruto que Dios me da, yo también tengo que ser partícipe. Me cuesta esa parte, pero ahí voy aprendiendo. Ahí voy aprendiendo poco a poco. 11. Y cuando venía el tiempo para llevar al arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaba el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Cuando hay mucha abundancia en todo, cuando andamos en los montes, es cuando uno se siente bien, ¿verdad? Es lo que les decía, ¿verdad? Que muchas veces se nos olvida, cuando hay mucha abundancia, se nos olvida que el que nos la dio es Dios y no es por nuestras fuerzas que nosotros las obtuvimos, ¿verdad? Y en este ejemplo, pues, yo lo quise poner así porque decía, había abundancia porque la gente se gozaba de dar, había abundancia porque la gente sabía para qué iba a ser utilizado, era porque iba a ser restaurado el templo. Entonces, ellos sabían cuál era el fin del dinero. Entonces, ellos se gozaban de eso. Lamentablemente, dentro de este país, muchas veces se critica mucho de las iglesias grandes, de que esto, el pastor aquí, que el pastor allá. No tengo mucho que entrar en detalle porque lamentablemente es de diario que se escucha eso, ¿verdad? Pero que eso no nos mueva. Si nosotros estamos sólidos y sabemos que tenemos la convicción en nuestro corazón, que no vaya a ser eso un obstáculo para que nosotros digamos, posiblemente tengan razón y yo ahí sigo diezmando, ¿verdad? Puede pasar si no estamos bien consolidados. Puede pasar si no estamos permaneciendo en la palabra, que esos comentarios y nos metamos en esa corriente y que empecemos a dudar. Gocémonos, porque lo estamos dando y Él nos lo da mucho, en una cantidad que muchas veces no vemos, que no es dinero, que nuestros hijos tengan salud, muchas batallas que Él libra y que ni siquiera las vemos. Hay otras que sí las vemos y cuando alguien nos las cuenta decimos, wow, gloria a Dios, ¿verdad? Porque son cosas que de verdad sorprenden cuando uno las escucha de alguien más, pero sí las cree uno porque sabemos que nuestro Dios es capaz de eso y mucho más, ¿verdad? Amén. Pero que eso que se vive normalmente en esos comentarios, que no nos muevan. Si estamos sólidos, les aseguro que no nos van a mover. Porque lo contrario, vamos a empezar a dar, pero y lo vuelvo a leer otra vez, ¿verdad? Lo voy a volver a leer para ver si soy yo el que no entendí o tiene la razón el de la prensa o el de las redes sociales, ¿verdad? Pues que no nos mueva muchas veces eso. El 12, y el rey de Joiada, él era el sacerdote, lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Estas son las bendiciones que descienden de nuestros líderes. Cuando ellos nos reparten a nosotros y nos dan los servicios que tenemos que hacer, nos dan los privilegios que tenemos que hacer,
Nosotros somos esos carpinteros que no solo reparamos cosas físicas, sino debemos dar mucho amor a nuestros hermanos en Cristo. Y no solo de hacer los servicios a aquellos que todos nos ven, o solo los más importantes, sino que de repente nos toca ir a lavar baños, pues vayamos a lavar baños, ¿no? Si de repente nos toca ir a cambiar a un bebé, pues hagámoslo, ¿verdad? Y no sé cuántas cosas son no muy bonitas dentro de los servicios o privilegios, pero aunque así no nos guste, hagámoslo, ¿verdad? Ahora, que no nos guste solo aquello que esté enfrente y que todos me miren, ¿verdad? Porque entonces ahí sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque todos me van a ver. O un día voy a lavar baño porque todos vinieron a hacer limpieza. Y porque entonces ese día sí todos me van a ver que yo lavé el baño. Entonces estoy buscando el reconocimiento del hombre, ¿verdad? 13, y este es el más importante, con el cual yo deseo que se queden en su corazón. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Eso es lo que Dios nos pide para este año, que restauremos y restituyamos nuestro templo. Nosotros primero como templo y morada del Espíritu Santo, y luego con los demás, y regresemos a esas sendas antiguas, y que nuestra congregación sea firme, y la consolidemos, y dejemos que el artesano, que es Dios, nos vuelva a formar. Y una vez consolidada, permanezcamos, y no sea pasajero nuestro compromiso. Si nosotros nos comprometemos, es porque estamos sólidos. Si estamos sólidos y nos comprometemos, tenemos que permanecer. Entonces, y no solo se trata de permanecer y consolidarse en la congregación, se trata de que estemos sólidos en nuestra casa y permanecer con los principios de la palabra en nuestra casa, en nuestro trabajo, que seamos sólidos y que permanezcamos con los principios de la palabra. Cuesta a veces ser el mismo en la iglesia, ser el mismo en la casa y ser el mismo en el trabajo. Pero ya cuando uno lo hace, es fácil después. Porque ya no está uno pensando, enfrente de quién estoy, tengo que comportarme como cristiano o tengo que comportarme como lo que era antes. Cuando ya se vuelve parte de uno eso y es tan normal hacerlo, ya no duda uno enfrente de quién esté, cómo hablar. Ya no duda uno enfrente de quién esté, cómo reaccionar. Ya no duda uno, porque ya es parte de uno. Porque ya tenemos dentro de nuestro corazón cimentado el amor de Jesucristo. El que no ama, no ha conocido a Dios. Cuando yo escuché eso dije, wow, me pasaron el machete así, con todo. Pero es cierto, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y si eso nos confronta, pidamos perdón, consolidémonos y permanezcamos en su presencia y en su palabra. Esa es una de las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros este año. Y como les vuelvo a repetir, estoy seguro que a cada uno le va a dar palabra el Señor. Y estoy seguro que va a haber una palabra directa para la congregación. De eso estoy seguro también. Seamos parte de, vivamos este año con lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere siempre son cosas buenas y bendiciones. No solo seamos, no solo estemos dentro de la congregación, seamos parte activa dentro de la congregación. Que si aún así recibimos bendición, muchas veces no siendo tan sólidos ni permanentes, imagínense si somos sólidos y permanentes, ¿qué vamos a recibir de Dios? Mucho más de lo que posiblemente nuestros ojos y de nuestros oídos no han oído ni visto. Así que Dios los bendiga y recuérdense, permanezcamos y convirtámonos en sólidos ante el Señor, y eso sé que va a ser una gran victoria para todos. Amén y amén. Dios los bendiga.